Nos vamos a otro de los partidos, Chinabajul ante Comunicaciones, esto en Huehuetenango. Revisamos el árbitro, fue Orlando Alvarado el árbitro, Axel Pérez el asistente 1, Víctor Castillo asistente 2 y el cuarto árbitro fue el señor Eric Orozco. En el estadio Los Cuchumatanes, y diría que la X puso en duda Comunicaciones en pasajes del juego como tal. Sin embargo, logró resolver el plantel del profe Ronald González. Fue victoria de Comunicaciones 1-2, pero como les decía, empezó ganando el conjunto de la X. Y atención con esto, ¿verdad? La velocidad que se presenta en la jugada, el balón por el primer poste, aguanta, recibe, luego llega el cruce efectivo y el tanto es de Yacier Baltasar Sánchez para colocar el primero, y ahí, Sandy, ya la X metía en problemas a Comunicaciones por cómo se estaban dando las cosas en la última jornada. Bueno, sí, de hecho, en este partido que lo estuvimos siguiendo pues muy de cerca, hubo minutos del partido en donde Comunicaciones estaba hipotéticamente y de forma parcial pues eliminado del torneo por la combinación también que estaba sacando Misco, que creo que fue uno de los que sorprendió por lo menos durante los primeros minutos en esta jornada donde se jugaron todos los partidos de forma igual. Y bueno, como pesa, sí, ¿verdad? definitivamente, creo que esta es la que termina cambiando todo a favor de Comunicaciones, el hecho de no poder concretar por parte de la X. Totalmente. Cuando no las hacen, se las hacen. Ahí perdonó el conjunto de la X, que seguía hacia adelante, que buscaba un segundo tanto. Hasta ahí Comunicaciones no reaccionaba. Los salvos reaccionaron hasta el minuto 59. Así que hubo drama, como ya lo decía Sandy, como la misma jornada lo estaba indicando. A ver, en algún momento Comunicaciones afuera. Por momentos había clásico. Sí, pasó de pronto de todo. no hubo clásico. Achuapa se metía, después ya no. Misco estaba adentro y sacaba a otro. Antigua ya lo veremos, tuvo un juego, diría yo, al igual que Malacateco, con algunas ventajas que los rivales dieron, sí, por obvias razones. Venía este remate, ya Comunicaciones de otra manera en el segundo tiempo. Me parece que los salvos, los segundos tiempos les quedan mejor. Y aquí venía este cabezazo y se daba la anotación de Diego Alejandro Lemus de Paz, Eric Lemus Cookie. Y con esto también lograba el título del goleo individual del certamen Apertura 2024, Raúl. Cuando usted lo vio, cuando usted lo supo, ¿qué dijo? Ya me quité una presión. Sí, sí. Usted había sido el último guatemalteco delantero ganador del título individual en Comunicaciones. Que piensa mucho en estas cosas uno, pero lo importante acá es que no solamente Cookie sigue en alza, sino que también Comunicaciones. Mira que son 3 partidos en los cuales Comunicaciones no ha perdido y ha sacado muy buenos resultados. Y este es un cabezazo certero ahí de Diego Casas. Raúl, Sandy, justo, ¿verdad? Un 9 como tal, llega fuerte, encuentra el balón a media altura, sin oportunidad, y los salvos vinieron de atrás para adelante y vienen así, ganando confianza en cada partido, Sandy. Bueno, sí, yo creo que usted menciona algo muy importante, los cambios para Comunicaciones. Un Diego Casas que casi ya cumplía un mes de no tener actividad, entra a este partido, Esa le es buena cambia, de Moreno, perdón, hay ¿verdad? que decirlo. El guardameta de Chinabajul, muy poco que reclamarle en cuanto a los goles, creo que legítimamente conseguidos por parte de Comunicaciones y pues nada que hacer, como se dice en el fútbol al final. Ahora, en esa frase. Perdóneme, ¿verdad? Sandy, esta fundamental de Freddy Pérez. Ya finalizando el partido, lo que hubiera significado para la X el empate y el golpe para Comunicaciones, para mí creo que esta es la tajada o la intervención de un guardameta de la fecha 16, la más destacada. Pero fue fundamental en esa última jugada, en el último respiro del encuentro, Santi. Sí, habrá que ver, Pedro, si esta es la versión que vamos a ver de Diego Casas, que me parece que en el mejor momento se reencuentra con el gol, y eso es lo que necesitan los goleadores, y seguramente el Flaco lo va a compartir, encontrarse con esa anotación, porque dicen que viene uno y se viene el resto de goles, y esto es lo que necesita justo Comunicaciones en esta etapa por el título. Yo creo que no repartan nada todavía ni aseguren nada, porque estando Comunicaciones clasificado, las cosas pueden cambiar.
Es un equipo que apela a su historia, a su tradición y a esa categoría que tiene de multicampeón. Creo que son equipos, Comunicaciones, Municipal, el propio Shela, que saben jugar este tipo de instancias y que son muy peligrosos en esta etapa del torneo. A ver, Raúl, usted lo decía justo cuando empezábamos a hablar del juego de la X Comunicaciones, que los salvos vienen en alza, las cosas le han comenzado a salir, han defendido sus resultados hasta en lo administrativo con aquella apelación o aquel reclamo que hacía Guastatoya queriendo ganar en la mesa, pelearon en lo administrativo, mantuvieron esos 3 puntos. Es otro Comunicaciones, Raúl, al menos en lo que se refiere a confianza lo está desarrollando bien. Hay gol, algo que de alguna manera le afectó antes de que llegara Ronald, ese problema de goles, y hoy parece que están encontrando ya una idea y ante todo anotaciones. Sí, yo creo de que acá el responsable de ese rendimiento que hoy muestra Comunicaciones es Ronald González. Hoy Comunicaciones es un equipo más rápido. Es un equipo que ataca mucho por los costados, es un equipo que también genera muchas opciones de gol. Por eso Sandy mencionaba lo de Casas, que si Casas sigue en ese rendimiento... ¿Y en qué levantó, digamos, en qué momento podría venir el levantón, como decía Sandy también? Por eso te digo que para mí es algo que Casas lo tiene que aprovechar, porque hoy sí hay quien esté... surtiendo de balones al 9, ¿verdad? Entonces, es solamente de estar bien ubicado y de seguir en ese rendimiento que no solamente Casas tiene, sino que todo el equipo. A ver, en este tema, Chinabajul, Sandy, ¿qué le deja? Porque estuvo en la parte más alta de la tabla, de pronto le superan, tendrá una llave muy complicada ante Malacateco. La X, con los resultados recientes, se volvió irregular. En algún momento fue líder del certamen y fue la sorpresa del campeonato. Ese nivel creo que no lo ha vuelto a igualar. Pero a ver, Chinabajul, ¿qué sensaciones le da para la fase final? A mí me deja dudas, Pedro. Creo que Chinabajul, el propio Municipal, los Príncipes Azules, son equipos que venían bien, que venían manteniendo cierta regularidad, que en algún momento todos estos alcanzaron el primer lugar en la tabla de posiciones, pero que al final dejan en evidencia que el equipo más constante y más regular fue al final los Superchivos, como lo hablábamos al inicio del torneo. Recuerdo que en ese primer programa, antes de esa primera jornada, hablábamos qué le exigimos a Marini, para qué está Shela, para primer lugar. Y luego la fase por el título, pues ya es otro análisis el que se hace. Ellos lo terminan consiguiendo, pero si estos equipos al final, para mí sí muestran un síntoma claro, Pedro. Los que iban bien, ahora vienen en un descenso. Yo no sé si las cosas van a cambiar a partir del miércoles en adelante, pero equipos como Comunicaciones, que quizás no venían del todo bien, son equipos que ahora vienen levantando. Y eso es peligroso. Así que para mí, la X... Reconozco el fútbol que hicieron a lo largo del torneo, están clasificados a la fase por el título, pero en este momento tengo dudas en torno a este equipo. Sí, deja más dudas que comentarios categóricos sobre hasta dónde pueden llegar, porque creo que sí han venido de más a menos. A ver, brevemente, porque todavía tenemos que revisar Xelajuan Temisco en este bloque. ¿Qué nombre o quiénes ustedes colocarían, si hay más de uno, como aspirante a ser el más destacado de la fase de clasificación? El Cookie Lemus levanta la mano. Definitivamente. Creo que quizás era el que menos íbamos a pensar. Y terminó ganando la carrera. Diego Casas, que venía invencible con los cobaneros, que llegó con una categoría de goleador y que en las primeras fechas en efecto así fue. Recordarán ustedes que decíamos que bien lo está haciendo, no le pesó la camisola y poco se hablaba de Cookie, pero yo creo que agarró cierto liderazgo en ese rubro para Comunicaciones en la mejor parte y creo que para mí definitivamente tendría que ser él la figura a destacar. La figura destacada del torneo en su fase de clasificación. Raúl, ¿estarás de acuerdo con eso? Otro nombre, creo que el Flaco Martínez también levantó la mano en su momento, pero parece que la carrera por el más destacado de la fase regular bien la pudo ganar el Cookie Lemus. Sí, lo importante del Cookie es que lo hizo en ¿qué? 700, casi 800 minutos. Sí. Los demás que estaban ahí peleando el goleo jugaron más de 1000, entonces me parece de que sí, él es el merecedor de ese calificativo. Del más destacado de esta fase de clasificación.